Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a desmentir 8 mitos de belleza especialmente para esta época del año, para el verano. Y es que muchas veces escuchamos diferentes tipos de opiniones, consejos, ideas que vemos también en redes sociales, etc. Y en este vídeo vamos a descubrir realmente cuáles son mitos, cuáles no, y qué de cierto tienen algunas de ellas. Así que quédate conmigo para descubrirlas. ¡Que empezamos! Empezamos con el primer mito, que fue más extendido hace ya años atrás y hoy en día ha cambiado un poco, pero es cierto que nos decían mucho que si nos aplicábamos protector solar no nos bronceábamos. ¿Qué de cierto tiene esto? Pues para responder a esta pregunta tenemos que tener en cuenta qué hace un protector solar. Y es que los protectores solares principalmente se encargan de filtrar la radiación ultravioleta para protegernos así del sol. ¿Pero es realmente cierto que si nos ponemos protector solar no nos vamos a broncear? Pues tenemos que tener en cuenta que el bronceado viene por la estimulación de melanina en nuestra piel y esto se debe a estar expuestos a la radiación ultravioleta, tengamos o no protección. Lo que conseguimos con los protectores solares es proteger nuestra piel frente a quemaduras provenientes principalmente de la radiación ultravioleta B. Pero utilizando protectores solares también hay una estimulación de la melanina en nuestra piel y por eso sentiremos este bronceado. Así pues, este mito sería falso. Realmente sí que conseguimos un bronceado utilizando protector solar, pero es un bronceado mucho más seguro, evitamos quemaduras y lo único que conseguimos es estimular la producción de melanina y por eso vemos nuestra piel más bronceada. Pasamos así al mito número 2, que las pieles mixtas y grasas no deben hidratar su piel en verano. Pues bien, ya de primeras os digo que este mito es completamente falso. Todo tipo de pieles necesitan hidratarse, eso sí. Depende del tipo de piel, requieren un tipo de hidratación, unos activos diferentes y unas fórmulas con texturas diferentes. Tenemos que tener en cuenta que las pieles mixtas y grasas producen más exceso de sebo en comparación con, por ejemplo, las pieles normales o secas. Con esto no implica que no tengamos que aplicar hidratación. Es importante que nuestra piel esté bien hidratada para que no haya una sobreestimulación y todavía haya más secreción de sebo para compensar esta falta de hidratación. Eso sí, tenemos que buscar texturas mucho más ligeras. Idealmente texturas en formato gel se adaptan muy bien a este tipo de pieles y pueden aportar esta hidratación que nuestra piel necesita. Pasamos al mito número 3, en el que nos dice que los días en los que está nublado no pasa nada, los filtros ultravioleta no traspasan las nubes y no nos vamos a quemar. Este mito, por supuesto, es totalmente falso. Y es que, según la OMS, el 80% de la radiación ultravioleta puede pasar a través de las nubes. Por lo tanto, a pesar de que esté nublado, tenemos que utilizar un buen protector solar siempre. Y por cierto, no solamente en verano, sino también durante todo el año. Verano, invierno, primavera, otoño, siempre tenemos que estar protegidos de la radiación ultravioleta. Pasamos al siguiente mito, que dice que el sol seca los granos. Es como un milagro, el sol va a conseguir que nuestros granos se sequen, se queden más pequeñitos y mejoren su aspecto. Pues bien, este mito también es falso. Y es que aunque pueda parecer al principio que sí que notamos una mejoría, normalmente podemos tener este efecto rebote. Es decir, que aunque veamos al principio una mejoría, posteriormente podremos ver los granitos todavía con un aspecto algo más desmejorado y sentir que nuestros granitos tenemos estos brotes de acné tras haber estado expuestos al sol. Aquí intervienen, por supuesto, muchísimos factores. Estamos hablando del sol en verano, pero no es esto lo único que tenemos que tener en cuenta. Las altas temperaturas, la humedad, etcétera, todo puede ayudar a que nuestros granitos se sobreinfecten más, a que nuestros granitos tengan un aspecto mucho más enrojecido, más inflamado, etcétera. Es por esto que lo ideal es utilizar protectores solares durante esta época del año que sean oil free, que tengan algunos activos que puedan ayudarnos a desinflamar nuestros granitos, activos calmantes, etcétera, para poder mejorar así su apariencia. Pero como tal, el sol no nos ayuda a secar el acné y sentamos que está muchísimo mejor. Lo importante es siempre tratarlo con cosméticos que tengan buenos activos en buenas concentraciones, con acciones tanto antiinflamatorias, calmantes, etcétera, para ayudar así a mejorar la apariencia de nuestros granitos. Llegamos ya al mito número 5, que muchas veces he escuchado, que si te maquillas
No hace falta que te pongas protector solar porque con el propio maquillaje ya has creado esta especie de barrera que te protege frente a la radiación ultravioleta. Pues bien, esto no es así y además tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Cuando nos aplicamos protectores solares tenemos que reaplicarlo cada 2 horas aproximadamente, debido también al sudor, si nos bañamos, etc. Teniendo esto en cuenta, aunque utilicemos incluso maquillaje que tenga un factor de protección solar, tenemos que tener en cuenta 2 aspectos. Uno, la cantidad de producto que utilizamos. ¿Realmente utilizamos la misma cantidad que de protector solar cuando aplicamos maquillaje? ¿Toda esta cantidad para embadurnarnos bien y asegurarnos una buena protección? Y por otro lado, ¿reaplicamos nuestro maquillaje cada 2 horas como haríamos con nuestro protector? Evidentemente, el maquillaje no nos hace este efecto barrera que nos protege frente a la radiación ultravioleta. Tenemos que utilizar filtros, ya sean filtros químicos, físicos o biológicos, tenemos que utilizarlo para poder así protegernos frente al sol y a su radiación ultravioleta. Dicho esto, con el maquillaje evidentemente no vamos a hacer una barrera protectora. Tenemos que utilizar maquillaje con protector solar, pero teniendo en cuenta que tenemos que reaplicarlo cada 2 horas. Os dejo por aquí también el reel que hice de cómo podemos reaplicarnos protector solar cuando estamos maquilladas y cómo hacerlo para que sea efectivo y que sigamos teniendo una buena protección. Pasamos ya al mito número 6, en el que nos dice que si utilizamos un factor de protección solar muy alto, no necesitamos reaplicar nuestro protector solar. Bien, esto es totalmente falso y además me ha ocurrido estando en oficina de farmacia que muchas personas tengan esta creencia de que si el factor de protección solar es muy alto, no hay que reaplicarlo cada 2 horas, a lo mejor cada 4 o 5 horas, pero que están bien protegidos. Esto es importante que tengamos en cuenta que no es así. Además, tenemos que añadir que aunque sí tenemos un buen factor de protección solar, si tenemos por ejemplo, factor de protección solar de 50, pero es cierto que tenemos que tener en cuenta más aspectos, transpiración, sudor, la humedad, etc. Es muy importante esta reaplicación para asegurar una buena protección solar. Llegamos ya al mito número 7, penúltimo mito, en el que está ligado un poco con el tema del marketing del After Sun. Y es que muchas personas dicen que el After Sun realmente no es necesario, que es puro marketing, y aquí hay varios matices. Es importante que tengamos en cuenta cuál es el objetivo del After Sun y si realmente es necesario. El After Sun tiene como objetivo reducir el eritema solar, las quemaduras, promover así una buena hidratación, un efecto calmante en nuestra piel tras haber estado expuestos a la radiación ultravioleta. Habitualmente este tipo de cosméticos, el After Sun, vienen cargados de activos calmantes, hidratantes, antiinflamatorios y que ayudan un poco a que nuestra piel se recupere tras haber estado expuestos a la radiación ultravioleta. ¿Es necesario aplicar el After Sun siempre que estemos expuestos a la radiación ultravioleta? Este producto es un plus que nos puede aportar esta hidratación, este efecto calmante, etcétera, este efecto incluso reparador, pero también depende de cuánto tiempo hayamos estado expuestos a la radiación ultravioleta, si hemos tenido quemaduras, en qué horas hemos estado expuestos. Realmente, si vamos con un buen protector solar 50 a la piscina, 1 horita, 2 horitas y luego volvemos a casa, comemos tranquilamente y nos esperamos hasta las 6-7 de la tarde hasta que volvemos a salir con nuestro protector solar, realmente un After Sun aquí no sería tan necesario. Si lo utilizamos, genial, a nuestra piel le aplicamos un buen hidratante, calmante, etcétera, pero no sería tan necesario. Si estamos el típico día que estamos todo el día en la playa, en un parque acuático, por ejemplo, sería ideal que aunque estemos aplicando nuestro protector solar y reaplicándolo cada 2 horas, también utilicemos este tipo de productos para dar este extra de hidratación a nuestra piel. Y el último mito tiene que ver con el cuidado de nuestra piel únicamente en verano, o si vamos a la playa o vamos a la piscina. Y es que esto es bastante importante, aunque ahora ya está empezando a haber más concienciación sobre esto. Es cierto que el incremento en las ventas de los cosméticos protectores solares en verano se dispara, y esto evidentemente es por algo. Estamos más expuestos a la radiación ultravioleta, utilizamos menos cantidad de ropa, vamos menos tapados, por lo tanto estamos más expuestos y somos más conscientes de ello. Pero es importante que tengamos en cuenta que tenemos que protegernos durante todo el año. Sé que es algo que al principio puede costar, pero tenemos que acostumbrarnos a incluir en nuestra rutina un protector solar.
siempre como básico en nuestra rutina de día, siempre un protector solar. Evidentemente, si vamos a la piscina, a la playa, tenemos que tener la conciencia de aplicarlo, más de reaplicarlo y de aplicar una buena cantidad, suficiente cantidad para protegernos bien frente a la radiación ultravioleta. Pero durante todo el año, y como hemos visto, tantos días nublados, invierno, da igual la estación en la que estemos, siempre tenemos que llevar un buen protector solar para asegurarnos de proteger nuestra piel y además evitar así el envejecimiento prematuro. Os lo he dicho en otros vídeos, pero el mejor producto para que sea un producto anti-age, anti-arrugas, anti-manchas, todo esto en uno, es siempre un protector solar. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios ¿qué otros mitos conocéis sobre el cuidado de nuestra piel, sobre la protección solar, sobre cualquier otro tema relacionado con cosmética ahora en verano? Me encantaría leeros y por supuesto si tenéis dudas de si alguno de estos mitos es real o no, podéis dejármelo también en comentarios para que pueda hacer un próximo vídeo hablando sobre todo esto. Espero que os haya parecido interesante, curioso. No sé si algunos de ellos ya los conocíais, si no, contadme vuestra opinión, todo por aquí por supuesto en los comentarios. Y como siempre solamente puedo daros las gracias a todas las personas que estáis siempre ahí, sois geniales, os tengo muchísimo aprecio, cariño por vuestras palabras, por vuestros comentarios. Realmente hay veces que me llegan al alma, realmente que hay días que me emociona leyendo muchos de vuestros comentarios. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y vuestras palabras bonitas siempre. Voy a intentar dar todo de mí para seguir haciendo contenido que os guste muchísimo, así que solamente puedo daros las gracias de todo corazón y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!